genitales femeninos internos. Los externos, pues es todas las estructuras que forman el vestíbulo o la vulva, pues esto lo vamos a ver. Y los internos están los ovarios, las trompas, el útero y el tercio proximal de la vagina. Entonces, vete a la siguiente imagen, donde están las otras más. Regresa. Síguele más. Como que ven las dos imágenes, síguele para atrás. Síguele. Pues ahí tenemos, ahí trata de entrarlas para que vean. Estos son los genitales femeninos internos, que está formado por el ovario derecho, ovario izquierdo. Puede haber agenesia ovario, se llama agenesia cuando hay ausencia de ovarios, pero puede haber ovarios múltiples, más de 2 ovarios. Entonces aquí tenemos, empezando por el útero igual son los genitales que se encuentran precisamente en la pelvis verdadera. Y el útero, trata de ampliar las dos para tratar de ver cómo está formado. El útero, fíjense, se encuentra aquí en la parte media y tiene ligamentos de suspensión. En el borde útero lateral se encuentra el ligamento redondo, tanto derecho como el izquierdo, como es un ligamento de suspensión. Igual en la parte posterior se encuentra otro ligamento que se llama útero sacro, que va de la parte anterior del sacro hasta la parte inferior y posterior de lo que es el cuello uterino. Y están los ligamentos anchos, que van igual del borde lateral hasta la cara lateral interna de la pelvis, de tal manera que estos mismos se dividen aquí dependiendo de la región que estemos viendo aquí, el mesosalpix, o sea que va igual precisamente de la trompa hasta el ovario. Entonces fíjense aquí, entonces el útero haciendo un corte aquí coronal, este es un corte coronal, vamos en la parte más superior, por arriba donde se encuentra el borde superior de la cavidad uterina, tenemos el fondo uterino, y por debajo del borde precisamente donde está la cavidad uterina hasta lo que es el istmo se encuentra el cuerpo uterino, y por debajo del istmo se encuentra el cuello uterino. Entonces de la parte más superior a la inferior tenemos el fondo uterino, el cuerpo uterino, el istmo, que es la parte que está dividiendo el cuerpo y el cuello uterino, y la parte más distante sería el cuello uterino. Eso es lo que es de las regiones del útero, pero desde el punto de vista histológico, el útero tiene una parte de la masa externa que sería el peritoneo visceral del útero. ¿Cómo se llama? Perimetrio. Y después tenemos en profundidad lo que es el músculo del útero, que sería el mío viene de músculo, el miometrio, que es el músculo del útero, la parte más interna que sería adentro que sería el endometrio, adentro que está por dentro de lo que es el músculo, que serían las 3 capas. Perimetrio, la parte más externa, que sería el peritoneo visceral del útero, más internamente lo que es el músculo del útero, que sería el miometrio, y la parte más interna es el endometrio. Vamos a hacer el ejercicio. Si quieres, vete la penúltima imagen por ahí, para que vean, después de ver un estímulo hormonal, que son estrógenos y progesterona, pero esto es un mecanismo que va precisamente de la producción de estrógenos y progesterona. Si las condiciones normales, la última imagen para que vean ahí cómo va el video que presentó su compañera, está muy bien. La última imagen por ahí, nomás tiéntalo así, nomás este es el tentar nomás, pero qué suavecito. Y van a ver todo el collage ahí de todas las imágenes. Y vete aquí, para que vean aquí cómo se lleva a cabo. Aquí en estas 2 imágenes vamos a ver con ellas. Por ejemplo, aquí en esta fase, este es el endometrio, sería la capa más interna del útero. Y esto está en relación a estímulos hormonales. Fíjense cómo está aquí el hipotálamo, la hipófisis y el órgano blanco, que sería el ovario. Y aquí a nivel donde van a actuar los estrógenos y la progesterona. Y la cantidad de estrógenos es lo normal, que sería la fase de ovulación. Hay óvulos de diferente tamaño, ovocitos. En esa fase se producen los estrógenos. ¿Y qué pasa en esa fase? Pues hay una fase donde empieza aumentar el espesor de lo que es el endometrio. En esa fase, después de que sale el óvulo, queda el cuerpo lúteo, que es el cuerpo amarillo. En esa fase se producen la progesterona. Entonces la progesterona lo que hace es aumentar el diámetro, el espesor del endometrio, aumenta la irrigación, preparando al útero precisamente para que sea anidado aquí el óvulo fecundado, en dado caso de ser así. Entonces, pero fíjense, bajan los estrógenos, ¿qué pasa? Ese nivel de estrógeno va y es captado aquí a nivel del hipotálamo
y aquí si están disminuidos, ¿qué va a pasar? Se va a producir el factor liberador de la hormona folículo estimulante. Y esa hormona folículo estimulante pues, va a actuar aquí a nivel del ovario tratando de producir estrógeno, y este estrógeno va a actuar aquí a nivel del endometrio, tratando de aumentar y de madurar aquí lo que es el endometrio para prepararlo para la anidación del óvulo fecundado. Después que se lleva a cabo la ovulación, que sería aproximadamente a nivel del 14 días de haber empezado la regla. Un ejemplo claro, si el primer día fue el día número 1 del mes, si es regular el día 14 va a salir el óvulo, entonces ustedes tienen que montar bien, si no pues, pueden tener padres o madres. Entonces de tal manera, si quieren prevenir, traten de ver regularmente, hay que contar por lo menos 3 días antes y 3 días después de este 14 días, que sería a partir del día 11, que podría haber todavía factores de riesgo de salir embarazada. ¿Por qué? Porque la vida media de cuando estoy dura 72 horas, pero puede ser un poquito más, un poquito menos. Entonces por eso, antes del día 14, 3 días antes puede ser el día 11. Pues si tienen relaciones el día 11 puede haber embarazo. ¿Por qué? Porque el esperma dura 72 horas. Y la vida media del óvulo es de 24 horas. Entonces a veces, precisamente viendo que el día 14 van a ovular, la vida media del esperma después de la sospecha de la ovulación, que es el día 14, todavía factor de riesgo de embarazo podrían ser 3 días después de haber ovulado. ¿Y cómo podemos saber si están ovulando las mujeres o no? Una puede ser la temperatura, otra puede ser la calidad del moco vaginal, porque a veces es más filante, más larguito, entonces esos son datos indirectos. El dato más exacto sería hacer un ultrasonido y tratar de ver realmente qué fase se encuentra la información de ese óvulo. Y más confiable sería un ultrasonido transvaginal en las mujeres que ya han tenido actividad sexual. En las que no, pues hay que hacer un ultrasonido suprapúbico o púbico para tratar de ver realmente cómo se encuentra, en qué fase se encuentra la maduración del óvulo. Ya salió el óvulo y realmente ya está en la fase lútea donde se produce la progesterona. Igual, si disminuye la cantidad de progesterona que pasa aquí, a nivel del hipotálamo lo va a percibir. ¿Y qué va a pasar? Se va a producir el factor liberador de la hormona luteinizante. El luteinizante porque va a actuar a nivel del cuerpo amarillo para tratar de estimular la producción de progesterona y tratar de aquí de madurar lo que es el endometrio, para preparar precisamente para la anidación y la implante del huevito fecundado. Eso es lo que pasa. Pero repitiendo, desde el óvulo, pues, en los ovarios se producen 2 óvulos, generalmente se regular la mujer, el día 14 sale el óvulo. Y en esta fase, antes de que salga, se produce más estrógeno que progesterona, y después de la ovulación, pues ya se produce el cuerpo lúteo, que es el cuerpo amarillo, cuando aumenta la producción de progesterona y hace que aquí aumente sobre todo el espesor del endometrio y que esté en condiciones adecuadas para que se vaya a cabo el implante del óvulo fecundado. Esta es la siguiente imagen. Entonces, este es el mecanismo de retroalimentación. Dice la fecundación en condiciones normales se lleva a cabo aquí en el tercio distal de la trompa, de la tuba uterina, en esta parte. Es decir, el tercio distal de la ampolla, ya que la trompa uterina tiene los 4 segmentos. La proximal, ¿cómo se llama la grande? Uterina, ¿verdad? Y la siguiente sería el istmo, que es la parte más estrecha. Y del istmo se continúa con la ampolla, y la ampolla después se continúa con lo que es el infundíbulo. Y el infundíbulo en la parte distal tiene estas terminaciones que se llaman franjas, ¿no? Esas van y como el receptor de los cañeros de osmosis, pues va y trata de atrapar aquí precisamente y preparar para acercarse aquí las franjas y capturar el óvulo. Y si hay actividad sexual, pues el esperma asciende miles o millones de espermas y uno solamente es el afortunado, puede ser 2 o 3, siempre y cuando esa mujer esté en un programa de atención por alteraciones de la fertilidad. Entonces a veces se produce inducción de la maduración de los óvulos, entonces medicamentos que hacen que se maduren en forma simultánea 2, 3 o 4 más óvulos. Por eso hay embarazos múltiples por la inducción. Entonces pues salen varios óvulos y son miles de millones de espermas que entran y puede haber estos embarazos múltiples. Después de la fecundación pues ya se transporta el óvulo y fíjense cómo se va dividiendo 2, 4, 2,
se llama cuando se divide en dos? Mórula, gástrula o blástula. ¿Y están llamándolo lo que es? Se va dividiendo pues en 2, 4, 6 y tiene su nombre. Hasta que se implante. Y el implante puede ser en diferentes partes. A lo mejor se implanta aquí en el tercio distal de la tuba. Entonces va a ser un embarazo tubario. Y ahí va a aumentar el tamaño. El paciente a lo mejor en alguna etapa de crecimiento y desarrollo va a tener dolor. Entonces, por eso es la importancia de llevar un control prenatal para tratar de detectar si realmente, cuando hay ausencia de la menstruación, si una mujer es regular en su regla y de repente tuvo actividad sexual y hay ausencia de esa menstruación, entonces hay que sospechar que pudiera ser embarazada. Una mujer que llega a un servicio hospitalario o a un servicio de urgencia, generalmente te hace la prueba de embarazo, porque muchas veces se niega, pues, y entonces a veces caemos en errores. Entonces hay que evitar responsabilidades por omisión. Entonces hay que pensar y ir más adelante para tratar de tener ese diagnóstico y salvar la vida de una paciente, porque eso sigue creciendo aquí un embarazo tubárico y el paciente puede tener igual un aborto tubárico, le rompe la trompa y ahí está claro, es importante que puede conllevar a veces hasta la muerte del paciente y no se tenga de forma oportuna. Yo te lo voy a explicar un caso interesante para mí, lo publiqué yo en el Congreso Internacional de Nutrición, una paciente que la habían operado en Estados Unidos porque igual tenía un programa de inseminación in vitro, o sea, no podía tener hijos. Fue al laboratorio, capturaron un óvulo ahí de un banco y esperma de otro banco, entonces entendieron y ya formaron el óvulo fecundado y se implantó. O sea, ahí en esa fase ven cómo se encuentra el ovario y cómo se encuentra el endometrio para tratar de hacer el implante precisamente de ese huevo fecundado, para tratar de que tenga una aceptación y pueda ser implantado adecuadamente. Entonces, esta mujer le pusieron como 7 implantes de huevos fecundados y ya lo habían operado previamente, le habían hecho una salpingectomía, le habían quitado toda la trompa. ¿Por qué? Porque tuvo un embarazo tubario. Le quitaron la trompa, igual, Semana Santa me hablaron a mí. Pues igual la paciente tenía, hizo ultrasonido, tenía dolores, el ultrasonido estaba pálido, entonces vi que tenía líquido en la cavidad del receso recto uterino, útero rectal, ahí se encuentra el receso, el fondo del saco de Douglas. Entonces pues, pensamos que algo estaba pasando, a lo mejor un folículo, pero ella tenía ese antecedente que le habían hecho un implante de 7 huevitos ahí fecundados. Entonces la paciente tenía resecado toda la trompa y la ya metió por vía laparoscópica y precisamente en el segmento donde tenía ahí un pedacito de 1 centímetro aproximadamente de la trompa en forma aproximada, aquí casi a nivel del segmento uterino, ahí estaba sangrando. No era sangrando así tan importante como si fuera el chorro de una manguera. Estaba así con un hilito de sangre. Entonces ya nos esperamos, le puse una grapita y ya quité todo el contenido de sangre que tenía en la cavidad. Entonces esa paciente tenía problemas de esterilidad, igual se hizo todo esto que regularmente se hace en condiciones normales, pero se hizo en el laboratorio, se implantó y tuvo ese problema de que tuvo un embarazo, un aborto abdominal, porque igual sangró aquí la trompa y el sangrado se acumuló en el fondo de sangre. Entonces, pero eso es lo que sucede en condiciones normales. Entonces el ovario igual va produciendo en diferentes fases el óvulo, el folículo de von Graf le dije incluido, que el día 14 sale el óvulo fecundado, entonces se acercan aquí la porción del infundíbulo, que son las franjas, para tratar de envolver aquí en la parte donde va a salir el óvulo. Muchas veces hay un sangrado importante cuando yo acabo la ovulación. Es un síndrome que pues, a veces, a mí no se me olvida porque ustedes tienen como 3, 4 casos. Ya se me olvidó pues, cómo se llama, pero es un folículo roto con un hemoperitoneo, se llama síndrome de Meckel-Smith, se llama. Es un folículo roto con hemoperitoneo. Bueno, regrésate a la siguiente imagen, vamos a seguir ya con eso. Entonces ya vimos las partes que tiene el útero. Entonces, la primera imagen que tenemos los. Ahora vamos a ver las partes que ya también estuvimos describiendo, que tiene aquí esta, que tiene la trompa uterina, vamos a ver la parte proximal, la parte distal. Vamos a ver la parte proximal, ¿cómo se llama la parte proximal de la trompa
tuba uterina. Orificio uterino. No, pero aquí la parte proximal, ¿cómo se llama? Fíjate aquí dice, ¿porción qué? Uterina. Y después, aprende a escribir porque pueden istmo, pero es ISTMO, istmo. Y la ampolla, y posteriormente aquí la que es infundíbula, aquí se va y se envuelve a lo que es el ovario cuando va a haber a cabo la menstruación. Son los tres segmentos: la porción uterina, el istmo, la ampolla y el infundíbula. Y vemos aquí el ovario se encuentra igual aquí en relación a lo que es la parte distal de lo que es el infundíbulo y la parte lateral del útero. Entonces aquí vemos el ovario que en condición normal debe medir de 3 a 4 centímetros de longitud y unos 2 centímetros de ancho. Igual hay que ver porque generalmente si es una mujer fértil, cuando tomamos el ultrasonido en la fase en que se encuentra ahí esa paciente, y si la tenemos igual los ultrasonidos uterino, vamos a ver aquí el espesor que tiene el endometrio y podemos nosotros darnos una idea en qué fase podemos encontrar, en la fase estrogénica o en la fase progestacional de la maduración del endometrio. Entonces vamos a ver ahora cómo se irriga, igual con esta siguiente imagen, la irrigación de los ovarios y como todas las estructuras que están irrigando los genitales internos. Generalmente aquí las trompas y lo que es el ovario está irrigado por la arteria ovárica, y la arteria ovárica se origina precisamente la arteria en la aorta abdominal. A diferencia de la irrigación venosa, la vena del ovario del lado derecho va y desemboca en la vena cava inferior, pero igual la vena del ovario y de la trompa del lado izquierdo desemboca en el borde inferior de la vena renal izquierda. Y aquí la otra irrigación importante que tiene aquí los genitales interpretados por la arteria uterina, y esta arteria uterina se origina precisamente de la arteria ilíaca interna. Y la ilíaca interna se origina de la arteria ilíaca común de la aorta abdominal. Y tenemos que saber por dónde discurre, porque esa es una vista posterior. Fíjense cómo el ureter en esta vista posterior se encuentra posterior a la arteria uterina y a la vena uterina. Por eso es fácil identificar a veces, bueno, aparentemente, porque a veces no vemos ni los terceros. Entonces ahí vemos la arteria uterina. Y aquí fíjense, la arteria uterina en su parte proximal va a originar aquí las arterias vaginales superiores, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Cuando hacemos histerectomía tenemos que identificar aquí el ureter. Tiene variantes anatómicas y puede estar a 1 o 2 centímetros del borde lateral del cuadrado del istmo. Entonces, tratar de identificar el ureter, pues no lo puede ligar uno, seccionar, y la paciente tiene retención urinaria, no de un lado o de los dos lados, de tal manera que tenemos que vigilar ese efecto. Está operando el paciente y que va hacia la orina que tuvo durante la cirugía, y después ver si realmente está orinando la paciente, porque si estamos ahí después de quitamos el útero, a lo mejor tardamos algunos 10, 20 minutos en cerrar aquí todo lo que es la vagina y la pared abdominal, y a lo mejor duramos 20 minutos. Ya saben que el volumen por minuto de orina es de ¿cuánto? De medio centímetro, ¿cuánto? De medio mililitro a 1 mililitro por minuto. Entonces, en una hora, ¿cuánto orinará el paciente si traen a 1 mililitro? 60 mililitros. Y en 10 horas serían 600 mililitros. Entonces, es fácil saber si el paciente se seccionó y se ligó el ureter, derecho o izquierdo, o los dos, porque el paciente no va a drenar orina. Va a seguir produciendo orina porque los riñones están íntegros, o sea, no se lesionaron, pero el ureter va a estar obstruido por ligadura o por sección o sección y ligadura. Entonces, por eso tenemos que ver eso. En la inervación, vamos a ver las últimas imágenes para que la inervación, igual en la introducción viene muy didáctico. Fíjense, desde el punto de vista parasimpático, ya saben por eso se llama cefalocaudal, porque tenemos los 4 pares craneales. ¿Cuáles son de Carlos? Los 4 pares craneales de parasimpático. El oprimotor, el otro, que es el séptimo facial, el noveno, el otofaringio, ¿verdad? Y el décimo que es el bajo. Entonces, si tenemos acá el sacro que está iluminado por ese 2, ese 3 y ese 4, y aprende pues en el examen y baile y fíjense, ¿verdad? Inervar precisamente aquí, aparte de lo que está en el examen también los sistemas. Muy bien, pues nos vemos mañana.